TELDE-DUED, Teleeducación para el Desarrollo. Bienvenidos, queridos alumnos, a este curso dinámico, interesante y novedoso en este siglo XXI, Educación para la Interculturalidad. Hablar de interculturalidad es, en primer lugar, entender qué es identidad cultural. En ello tenemos la diversidad, la diferencia, la inclusión y la exclusión. Cuando decimos diversidad, exclusión, estamos tratando de comprender qué es la riqueza, qué es la pobreza en un mundo globalizado. En este módulo 2 vamos a tratar de comprender lo que es identidad cultural. Tenemos nuestra educación, dimensiones del Perú y la identidad nacional. En este proceso, ¿cómo está la educación en el Perú? Interculturalmente, las dimensiones del Perú con respecto a lo que es la diversidad, lo que es la patria, la nación y la identidad nacional con respecto a lo que tiene nuestra geografía nacional. Las danzas, las lenguas, pero en realidad las lenguas no deberían llamarse lenguas, deberían llamarse un idioma, porque en realidad cuando se habla de castellano, se habla de aymara, debería ser también como un idioma, si no lo califican como una lengua, como una cuestión, una lengua nativa, le dicen, ¿eh? Bueno, ahora vamos a tratar de entender el proceso de lo que es la identidad cultural, añorando el nacimiento de un Perú nuevo. Pero primero vamos a enmarcar la historia en el proceso de la vida. El hombre siempre ha sido de caminar, de trotar, de buscar espacios para poder convivir con la naturaleza y con los que se encuentra en el medio en que se va a ubicar este personaje. Si bien es cierto, el mundo ha crecido en base a esa filosofía y esa aptitud. Pensemos en el Perú y corramos a la modernidad antes del terrorismo. Las personas estaba poblado el Perú. Cuando se viajaba por Ayacucho, por el Cusco, Arequipa, lugares estaban poblados. En el transcurso ya de este flagelo del terrorismo, la gente empieza a migrar. ¿A dónde? A lugares más seguros, o sea, a las capitales. Porque había más respaldo, había más policías, estaba más organizado, había más defensas. Entonces, ¿cómo los migrantes llegan los provincianos llegan a la capital? Ellos se arman de valor ante esa indiferencia, ante esa pobreza y esa violencia hacia estos grupos de personas. Y en esto vamos a enmarcar quiénes son migrantes. Un individuo, un grupo y una sociedad. Cuando hablamos de individuo es una persona sola. Grupal son personas de amigos, de repente de personas que se agrupan para una necesidad, y social, que son familias que escapan de un lugar donde no hay nada que hacer. ¿Y por qué salen ellos? Con un sueño de construir su prosperidad. El hombre peruano en el transcurso de los años sigue migrando. Ya no a la capital, sino ya está saliendo al extranjero, está inmigrando, está saliendo a pasos agigantados. ¿Debido a qué? Por el problema de la pobreza. Pero la pobreza es un tema que discutir y es un tema que trabajar, un tema por qué luchar. Y vamos a tomarnos vamos a empezar a sacarle provecho a la interculturalidad.
La idea es, ¿qué cosa? Buscar nuevos líderes en el Perú. ¿Pero cómo? Pensando primero el Perú y su identidad cultural. Me acuerdo cuando yo estaba en Huancayo y le digo, ¿por qué no quieres bailar tus huaynos? No, me dijeron, yo no bailo porque la moda está viene del extranjero, ¿no? Entonces, había un momento en el Perú y que se concentró en Huancayo, se hizo notorio, ¿no? Estamos hablando pues del año 95 más o menos, y ya se veía la identidad del hombre peruano allá por los suelos. ¿Por qué? Porque el hombre porque no había ya hombres para poder inculcar en esas actividades propias de la región, ¿no? Entonces me quedé pensando, ¿cómo es posible que lugares tan bonitos se queden despoblados? Y la realidad de ahora es que están volviendo nuevamente la gente a Huancayo. Interesante, pero ya con una fuerza, con una identidad más seguro de sí mismo. ¿Por qué? Porque en cierto modo el Perú ha mejorado. En este sentido, vamos a empezar a desarrollar el Perú y su identidad cultural. La globalización. La globalización es nuestra primera barrera, porque la globalización ha traído competitividad, pero una competitividad no equitativo. O sea, tú tienes más y para ti es más. Bueno, con tu esfuerzo, pero no hay una distribución adecuada en el proceso de lo que es de la distribución de las riquezas. En este sentido, la familia, el individuo, el grupo está frente a un panorama como protagonista. Dice, ¿qué hago yo? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen los demás? Y el modo de ver a la vez del individuo, del grupo y de la familia, y el modo de estar en un determinado lugar. Y la globalización tiene dos parámetros bien definidos, lo que es la riqueza, lo que es la pobreza. En base a eso se genera también la identidad cultural. ¿Por qué? Estoy haciendo un trabajo de investigación en lo que es las etnias en la selva y cómo se ha distorsionado. Se ha distorsionado las danzas, las comidas mismas en el mismo hombre nativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, como no gana más, entonces hace otra cosa que no es propiamente de sus raíces. Y entonces va abandonando porque está haciendo ¿qué cosa? Está siendo excluido de la oportunidad de poder prosperar, crecer en su espacio. Porque en primer lugar le quitan el modo de hablar, le quitan su lengua, le llaman dialecto. Bueno, tú no hablas castellano en como tal, entonces tú no estás preparado para la competitividad. Entonces, esa es la realidad como protagonista. ¿Cómo estás? Estás atado porque supuestamente tu nivel cultural es demasiado bajo. Y tu modo de ver, el hombre peruano, ¿cómo ve la realidad? Dice, yo no puedo porque no tengo estos elementos y como tal no puedo competir, que venga de afuera, él lo va a resolver. ¿Y cómo es el modo de estar? ¿Cómo estamos en nuestros lugares más alejados de la capital? Estamos realmente muy preocupados. Hablamos de una economía que el Perú está bien, es cierto, el Perú ha mejorado muchísimo, pero seguimos, ¿qué cosa? No estamos distribuyendo adecuadamente nuestras riquezas, o sea, esa diversidad que tenemos. No estamos distribuyendo adecuadamente lo que necesita cada persona. Entonces, acá viene algo importante y clave para mejorar, y decimos la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento viene a ser conocimientos que garantizan, que aseguran, que dicen que con este conocimiento esto va a producir mejor, vamos a crecer. Y es cierto, por ejemplo, ahora que hay nuevas tecnologías de siembra, hay nueva forma de cosechar, nueva forma de sembrar. Entonces, hay que sacar provecho a este conocimiento. Pero ¿dónde está el detalle? Está en una educación para todos. Y a eso va la interculturalidad. Entonces, lo más importante aquí es sacar provecho a ¿qué cosa? Al conocimiento, para poder mejorar, combatir la pobreza. Y de esa manera
que esa riqueza pues sea mejor distribuida y de esa manera también el hombre peruano va a poder mejorar su identidad cultural porque va a tener herramienta, va a tener un recurso para mejorar sus ideales. Ahora, también el detalle está ese, retos del siglo XXI para el Perú, como hemos dicho anteriormente, pero aquel detalle es, ¿cuáles son esos obstáculos? ¿Qué buscamos? Buscamos más justicia, buscamos más asistencia y más libertad. Ese es un gran problema en el Perú. Aquí en América Latina, la justicia en el Perú, más que todo estamos hablando del Perú, la justicia no es, realmente no es justo, porque siempre el mismo peruano está buscando siempre sacarle la vuelta, de cómo fregar las cosas, de cómo evadir hasta los impuestos. Increíble. ¿Por qué? Porque la justicia no es claro. Por ejemplo, hablemos de empresas. Hay empresas que venden bien, pero pagan o casi nada de impuestos. Pero un hombre que trabaja de sol a sol paga altos impuestos. Increíble. Entonces la justicia, entonces se llama justicia, no hay una equidad. O sea, bueno, tú vendes más, pagas más impuestos. Yo vendo menos, pero vendo también mis impuestos. Eso. La asistencia. La asistencia es otra cosa que viene aquejándonos en este siglo XXI muy fuertemente aquí al Perú, en el sentido que no tenemos esa cultura de asistir, por ejemplo, al anciano, no tenemos la cultura de asistir, pues, ni hacer favores. O sea, estamos aislados de nuestra propia realidad. Esa asistencia se llama asistir, ayudar, compartir, es asistir. ¿Qué más buscamos? La libertad, que es clave para poder desempeñarse en el desarrollo de tus potencialidades, mi libertad de pensamiento, y de esa manera poder tener una visión más clara para mejorar. ¿Qué cosa? ¿Qué quiero mejorar? Mi cambio de actitud. Muchas veces hay unas corrientes de positivismo donde dice, tiene que ser yo y hago. Pero no debemos ser mecanicistas. Hay que comprender en primer lugar la actitud, tener conciencia. En el psicoanálisis se dice, conscientemente hago las cosas. Muchas veces el aprendizaje de estos tiempos es mecánico, no sabemos ni lo que hacemos muchas veces. Entonces, en este presente milenio, la educación está luchando por esa crisis social, económico, político, cultural, frente a lo que la justicia, la asistencia, la libertad demanda. Cuando hablamos de social, está la familia, están los amigos, está en ese entorno familiar, ese entorno sociopolítico, en el proceso de sobrevivir y de vivir mejor. En la parte económica está el trabajo, están las actividades, las rutinas y la distribución de las riquezas. Y en lo político tiene que ver la educación, está la investigación, están las normas que se tienen que dar para poder nosotros alcanzar justicia, asistencia, libertad. Y la cultura viene a ser todo aquello que se mueve todos los días. O sea, y si yo muevo esta mano es una cultura, mi forma de mirar, de sonreír, de decir las cosas, la forma de comer, los gustos, eso es cultura. Entonces, ¿qué buscamos? Dice, buscamos más justicia, más asistencia, más libertad. ¿Para qué? Para buscar un cambio en la sociedad, en el mundo económico, en el mundo político y en el mundo cultural. Es una crisis que esperemos en este milenio mejorar con tu ayuda y la ayuda de todos a hacer un Perú mejor. Acá viene un tema, lo que es la educación en la interculturalidad. En este sentido decimos educación de calidad con equidad en un país de amplia diversidad cultural. Cuando decimos de amplia diversidad significa que el Perú tiene costa, tiene sierra y tiene selva. Y en esta relación de diversidad tenemos cada región tiene sus propias características, sus propias riquezas. Aprendamos a compartir.
¿Qué está sucediendo en estos tiempos? Se encuentra algo en la selva solo quiere para la selva. Se encuentra algo en la sierra, solo para la sierra, y la costa, viceversa. Nadie quiere dar algo de esa diversidad para el beneficio general. Es cierto que el Perú es un país, no es una nación, porque no hemos integrado, no tenemos una misma idea, una misma visión de un mismo país. Quizás porque estamos divididos en costas y reserva, pero la educación va hacia esa intención. Cuando hablamos de calidad, tenemos que, dentro de un marco de la equidad, dice, es asegurar las condiciones que permitan disminuir las brechas que existen en relación con los estudiantes de contextos menos favorecidos, de modo que sea posible lograr los resultados esperados por el sistema. Cuando nos dice de brechas, nos está hablando de los espacios que dejamos nosotros cuando hacemos un gran salto. Entonces decimos, ahí se llama brecha. Por ejemplo, un niño cuando sale del seno de la familia, se va al seno de la escuela, hay una brecha. Ese recorrido se llama brecha. ¿Cómo cubrir ese espacio para que ese niño no pierda esa calidad de mejorar? Porque ¿qué sucede? Es un ejemplo. A veces en la escuela nos enseñan cosas muy bonitas, pero en nuestras familias hasta que se desarman, hasta que se dicen su vida. El niño tiene una dicotomía, hay una brecha. Entonces, ¿cómo hacer? Y están haciendo como lo que llaman clases para padres, están tratando de cubrir, eso se llama cubrir una brecha. Entonces, en este sentido, en los estudiantes, la educación está intentando, está luchando, buscar una mejor manera para poder encontrar resultados esperados del sistema, o sea, el Estado, con el apoyo de los ministerios, con el apoyo del pueblo, con el apoyo de los padres de familia, todos trabajando para una calidad de los estudiantes. Viceversa, hablamos de la equidad en el marco teórico de la calidad. En este sentido decimos, está relacionado, o sea, la equidad está relacionado con la igualdad de oportunidades y con la atención a la diversidad, a la distribución justa de los recursos, a los sectores menos favorecidos y marginales de la sociedad. Ofrecerles todo según sus necesidades, como habíamos estado comentando hace poquito. Eso es la equidad, dice igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Realmente seguimos diferenciando. Por ejemplo, vamos a unos casos más específicos. Los niños especiales. Ellos no tienen oportunidades. ¿Por qué? Porque no tienen, entre comillas, no tienen inteligencias para poder desarrollar, solo tienen habilidades. Pero eso es una gran mentira, ¿eh? Entonces, hasta las personas, todo individuo debe de tener igualdad de oportunidades a una actividad, dar esa oportunidad. Eso nos dicen. A la atención en el sentido de que tenga la misma distribución según sus necesidades. Entonces, en el Estado en estos tiempos, o sea, en el Estado, el Ministerio de Educación, también juntos todos ellos están trabajando para este tipo, pero el problema es que no está como una cosa transversal en lo que es la educación para el Perú, una cosa transversal, o sea, como vamos a desarrollar como un curso más. No, en este sentido debe ser un paradigma, creo yo, la interculturalidad. ¿Por qué? Porque la interculturalidad tiene ya una visión más clara cómo poder mejorar esas desigualdades en nuestras economías y conocimientos de los individuos. Ahora, ¿qué esperamos de la interculturalidad? Acá viene la reflexión del tema. ¿Qué esperamos de la interculturalidad? Ser libres
Dice, ser responsables, emprendedores y serviciales. En ese sentido, como dice pues, la identidad cultural dentro de este marco de la democracia, de la paz. Yo creo, personalmente yo creo en la interculturalidad porque tiene sus matices, porque busca ¿qué cosa? Busca la inclusión. Entonces, ¿pero de qué manera? Entonces hemos visto en el proceso de que la podemos alcanzar siendo ¿qué cosa? Buscando más justicia, buscando que nos escuchen, que nos apoyen y de esa manera empezar a desarrollar este tema de interculturalidad. Ahora, vamos a enfocarlo de una manera más interesante. Dice así. Lo transversal de eso diría yo, construyendo un Perú para todos, porque todos queremos compartir la riqueza, queremos compartir la unión entre los diferentes colores, entre las diferentes razas que tenemos en nuestro Perú. Por ejemplo, el que les habla tiene una combinación aguajún, tiene un poco de nativo, también tiene un poco de Europa, tiene un poco de todo. Entonces, ese es el detalle, O sea, el problema estamos en que debemos de aprender a convivir de una manera incluida en el proceso de desarrollo socioeconómico de un país. En el proceso de la democracia y la paz, o sea, buscando la libertad, siendo libres, pero no una libertad pues de libertinaje, sino libres para poder apoyar de una manera solidaria, de una manera pues que conscientemente yo quiero ayudarte, libremente. Que no sea pues una cosa así como esclavo en estos tiempos. Muchas veces la vida de ahora es una esclavitud, porque la libertad está condicionada. Es cierto que la libertad, entre comillas, es simple, porque siempre hay un parámetro, porque mis derechos están donde empiezan los tuyos, O sea, una cosa así, pero somos libres porque nos aceptamos a sí mismos. Y hay que ser también responsables, y eso busca la interculturalidad. En la responsabilidad está cuando yo tengo un deber que cumplir, estar siempre en esto. Lo que pasa cuando en estos momentos dice la interculturalidad busca que haya entendimiento, comprensión, entendimiento, que dice, bueno, por decir, por estos tiempos, ¿qué está sucediendo en estos tiempos? Como ejemplo, si yo llego a mi trabajo 5 minutos después, ¿qué sucede? Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Sucede que te descuentan, pero puedes salir más tarde, y ahí no se molestan. Interesante eso, Pero en la interculturalidad puede haber esa comprensión por el tráfico, se enfermó. Qué interesante, Entonces ahí estamos entendiendo, viendo la realidad, cómo la interculturalidad puede mejorar la educación en el Perú. Y la parte servicial. Justamente este es lo que más adolecemos en estos tiempos. ¿Qué sucede en estos tiempos? Los alumnos no saben cooperar y no saben colaborar. Muchas veces las tareas, increíblemente las tareas. Ahora pues vamos a una cosa más familiar con nosotros en el tema. Por ejemplo, hay una tarea que hacer, bueno, el compañero no te da, no te presta. Entonces, no somos serviciales. Estamos siempre buscando que el amigo se caiga, estamos viendo que las debilidades, o sea, estamos buscando siempre que alguien se caiga, para nosotros estar adelante siempre. Hay que crecer juntos, porque si crecemos juntos, seremos pues una gran nación. Y la parte más importante final de este proceso es la parte de ser hombres emprendedores. La educación busca eso, y la interculturalidad creo yo que sí está dentro de esas perspectivas. ¿Por qué? Porque como emprendedores podemos conjugar lo que se llama combatir la pobreza. En la riqueza está donde dice, bueno, el emprendedor dice, yo hago mi empresa, yo voy a hacer mi negocio. Pero en esta visión intercultural va a ser diferente, creo yo. ¿En qué sentido? Todos vamos a trabajar y daremos nuestros espacios. Por ejemplo, si yo vendo jabón, vendo lejía, vendo escobilla, el otro pues no venderá eso. Entonces hay un servicio, hay una comunicación plena,
O sea, entonces va a haber una mejora. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo funciona el mercado ahora? Tú pones un negocio, él pone igual y un poco más le pone. O sea, no respeta, no hay libertad. O sea, invade los espacios. Es todo este proceso dentro de la democracia y la paz hacia la inclusión. Esa inclusión tiene que ser completo, pues tiene que ser completo en toda dentro de en la tecnología, en la cultura, en la economía, en todos los procesos socio-desarrollo económico de la persona en bien del país. Que nos lleve pues a reflexión este tema y esperemos pues que ustedes sigan ahondando más el tema, investigando, reflexionando, porque es un tema que ya está en el mundo entero dando la vuelta a la interculturalidad. Hay competencias, se habla de aprendizaje por competencias, por capacidades, pero no está cubriendo. Vamos a hacer un pequeño síntesis en este proceso. El Estado en estos tiempos está trabajando pues por capacidades, pero ¿qué sucede? En las capacidades se está viendo que el hombre está aprendiendo solo para defenderse solo, pero la interculturalidad no. Busca una educación, un Perú para todos, una felicidad para todos. Gracias.